En los rincones más oscuros de la Biblia existen relatos que desafían nuestra lógica y nuestras nociones de justicia. Hoy exploraremos uno de los más perturbadores, la historia de Jacob. El hombre que engañó a su propio padre para robar una bendición sagrada. ¿Cómo puede un Dios justo elegir como patriarca a un mentiroso, a un suplantador? ¿Qué se esconde detrás de esta elección divina que parece contradecir toda moralidad? Jacob no fue un héroe perfecto. Fue un hombre marcado por el conflicto, la astucia y la lucha interna. Desde el vientre ya disputaba su destino. Engañó, huyó, pero también soñó, luchó y fue transformado. Hoy descubriremos por qué Dios no solo lo toleró, sino que lo bendijo y lo convirtió en Israel, el padre de una nación. Acompáñanos en el lado oculto de la Biblia, donde los misterios no se explican, se exploran. Bienvenidos a El lado oculto de la Biblia, misterios y enigmas sin resolver. En las sombras del relato sagrado, donde lo divino se entrelaza con lo humano, emergen historias que desafían la lógica y la moralidad. Hoy nos adentraremos en una de las más inquietantes, la historia de Jacob, el patriarca que engañó a su padre para obtener una bendición celestial y que, sorprendentemente, fue bendecido por Dios. ¿Por qué un Dios justo y santo elegiría como depositario de su promesa a un hombre cuya historia comienza con un acto de engaño? ¿Qué se oculta tras el velo de este relato ancestral que tantos han leído, pero pocos se atreven a cuestionar? Jacob, el hijo menor de Isaac, nieto de Abraham y hermano de Esaú, no es presentado en la Biblia como un héroe impecable, sino como un joven astuto, ambicioso, incluso manipulador. Desde el vientre de su madre, su destino ya parecía entrelazado con el conflicto y la rivalidad. En Génesis 25:23, la profecía fue clara. 2 naciones hay en tu seno, y el mayor servirá al menor. Una promesa que desafía la lógica de su tiempo. Una inversión del orden natural. Pero ¿cómo se cumpliría esa palabra? La escena se sitúa años más tarde, cuando Isaac, ya anciano y casi ciego, decide otorgar su bendición a Esaú, su primogénito. Lo llama en secreto, pidiéndole que le prepare un guiso para bendecirlo antes de morir. Esaú parte al campo, pero alguien más escucha la conversación. Rebeca, la madre. Rebeca, favoreciendo a Jacob desde el principio, urde un plan para que sea él quien reciba la bendición. Viste a Jacob con las ropas de Esaú, cubre sus brazos con piel de cabra para imitar la aspereza de su hermano, y le entrega el guiso que Isaac había pedido. Lo que sigue es uno de los momentos más desconcertantes de las Escrituras. Jacob se acerca a su padre, y cuando éste pregunta, ¿eres tú mi hijo Esaú? Jacob responde, yo soy Esaú, tu primogénito. Génesis 27:19. Un engaño directo, frontal, deliberado. Isaac duda, pero finalmente cede, y con manos temblorosas impone la bendición sobre Jacob, asegurándole dominio, prosperidad y la sumisión de sus hermanos. La transferencia espiritual se ha realizado. El acto ha sido consumado. Pero, ¿puede una bendición otorgada bajo engaño ser válida ante Dios? La tradición hebrea otorga a la bendición paternal un peso casi místico. No es solo un deseo, es una transferencia de favor, de destino. Pero lo inquietante de esta escena es que el Dios de Abraham y de Isaac no revierte el acto, no castiga a Jacob en ese momento. Al contrario, lo acompaña, lo protege y lo transforma en el padre de las 12 tribus de Israel. ¿Cómo explicar este misterio? ¿Es posible que Dios haya usado el engaño humano para cumplir su voluntad profética? ¿O hay algo más profundo en la elección de Jacob, algo que trasciende la moralidad convencional? La figura de Jacob se nos presenta como un reflejo complejo del alma humana, capaz de astucia y engaño, pero también de búsqueda, lucha y transformación. Este no es un simple relato de traición,
es un rompecabezas espiritual que nos invita a mirar más allá de lo evidente. ¿Qué vio Dios en Jacob que no vio en Esaú? ¿Y qué nos dice eso sobre el carácter divino y su manera de obrar? El engaño había sido consumado. Jacob, suplantando la identidad de su hermano, había recibido la bendición de Isaac. Pero el precio del engaño no se hizo esperar. Cuando Esaú regresó con el alimento que su padre había solicitado, la verdad emergió con brutal claridad. Isaac, estremecido, tembló con violencia. Esaú, desgarrado, clamó: ¿No tienes una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí. Génesis 27, 34. Era demasiado tarde. El acto no podía deshacerse. Isaac había transferido un destino, una línea espiritual que no se revocaba ni siquiera al descubrir la trampa. Este detalle es fundamental en la cosmovisión bíblica antigua. Una vez que una palabra era pronunciada en autoridad espiritual, su peso se fijaba en la realidad como una marca inalterable. Pero, ¿cómo podía Dios permitir que una bendición tan sagrada fuera robada? Para entender esta paradoja, debemos ir más allá del momento del engaño. Volvamos a los orígenes, al nacimiento de Jacob y Esaú. En el relato de Génesis 25, la narrativa nos deja entrever que Jacob ya luchaba desde el vientre, y los hijos luchaban dentro de ella, dice el texto. Al nacer, Jacob emergió aferrado al talón de Esaú. La imagen es poderosa. Jacob no solo nace segundo, sino que nace tratando de alcanzar el primer lugar, como si la lucha por la primogenitura ya estuviera escrita en su ser. Esto nos lleva a una reflexión más profunda. ¿Era Jacob simplemente un hombre astuto o era un instrumento inconsciente de una voluntad superior? La profecía dada a Rebeca no fue una simple advertencia. Fue un decreto: el mayor servirá al menor. El orden establecido por la cultura, donde el primogénito debía recibir todo, fue desafiado desde el vientre. El Dios de la Biblia, una vez más, parece deleitarse en invertir las jerarquías humanas. Jacob, en este sentido, no roba la bendición, la ejecuta. Ahora bien, ¿era necesaria la mentira? ¿No podría Dios haber encontrado otra manera de cumplir su voluntad sin el engaño? Algunos estudiosos señalan que Rebeca, al conocer la profecía, actuó para cumplirla por medios humanos. No fue Dios quien ideó el plan, sino una madre determinada a asegurar lo que ya le había sido prometido. Pero este argumento no disipa la inquietud central. Jacob mintió, y sin embargo, fue bendecido. Y no solo eso, Dios mismo ratifica la bendición. En Génesis 28, 13 a 15, mientras Jacob huye del furor de Esaú, tiene una visión, una escalera que conecta el cielo y la tierra, con ángeles que suben y bajan por ella. En ese sueño, Dios se le aparece y le repite la promesa dada a Abraham: la tierra será suya, su descendencia será incontable, y todas las naciones serán bendecidas por medio de él. Aquí, el lector se enfrenta a una tensión inquietante. Jacob no ha pedido perdón, no ha confesado. Aún es un fugitivo, un usurpador, y sin embargo, Dios se revela a él con ternura y favor. ¿Por qué? Algunos rabinos explican que Dios no ve solo los actos externos, sino las intenciones del corazón. Otros afirman que Jacob era el heredero legítimo desde un plano espiritual, y que la acción de Rebeca fue simplemente el catalizador humano de un destino divinamente trazado. Pero incluso así, el misterio persiste, porque si Dios deseaba a Jacob desde el inicio, ¿por qué permitir que la bendición llegara a él a través de la mentira? ¿Por qué no intervenir antes? Quizá esta historia no esté diseñada para darnos respuestas simples. Quizá, al igual que Jacob, debemos atravesar un proceso. De hecho, Jacob no obtiene la bendición sin consecuencia. En su exilio, comienza una transformación. Se ve forzado a enfrentar la astucia de su propio tío, Labán, quien lo engaña reiteradamente. Jacob
El tramposo se convierte ahora en víctima de trampas. Lo que sembró comienza a cosecharlo. Es en este proceso de quebranto, pérdida y años de servidumbre que Jacob empieza a cambiar. Pero ese proceso aún no ha llegado a su punto culminante. Aún debe enfrentar lo que ha dejado atrás. Aún debe volver a mirar a su hermano. Y antes de eso, tendrá que enfrentarse a alguien más, a alguien que no pertenece a este mundo. La noche era cerrada. El viento soplaba con una calma inquietante en los alrededores del río Jacob. Jacob estaba solo, dividido entre el temor y la esperanza. El pasado lo alcanzaba y el futuro lo llamaba a cuentas. Después de años de exilio, engaños y redención parcial, ahora debía enfrentar al hombre a quien había suplantado, su hermano Esaú. Pero antes de reconciliarse con su pasado, Jacob tendría que luchar con algo más profundo, algo invisible, algo eterno. En Génesis 32, 24-30, encontramos uno de los relatos más misteriosos de toda la Biblia. El texto dice escuetamente que un hombre luchó con Jacob hasta que rompió el alba. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué luchaban? ¿Por qué el relato guarda silencio sobre su identidad? La lucha no es meramente física, es simbólica, espiritual, existencial. Jacob, que hasta ahora ha obtenido todo con astucia, ahora se aferra con desesperación a este ser y clama: «No te dejaré si no me bendices». El tramposo no miente esta vez, no suplanta, no manipula, suplica. El ser le pregunta: «¿Cómo te llamas?». Y Jacob responde con su nombre, sin evasivas. Es la primera vez que lo hace. Recordemos que la última vez que alguien le hizo esa pregunta, su padre Isaac mintió y dijo: «Soy Esaú». Pero ahora, en la oscuridad, reconoce su identidad: Jacob, el suplantador. Y es en ese momento, en el reconocimiento de quién es realmente, que algo extraordinario ocurre. El ser le dice: «No te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Israel, un nuevo nombre, un nuevo destino, pero también una herida. El ángel toca su cadera, y desde ese día, Jacob camina cojeando. El patriarca de las 12 tribus, el bendecido por Dios, queda marcado por la lucha. El engañador ya no corre, ahora camina lento, inclinado por el peso de lo divino. Este momento es clave en el relato. No solo cambia el nombre de Jacob, sino que transforma completamente el sentido de su historia. La bendición de Dios no llega como resultado de su astucia, sino como fruto de su quebranto. Es cuando Jacob deja de fingir, de huir, de suplantar, que recibe la bendición verdadera. ¿Y quién era ese hombre que luchó con él? El texto no lo dice claramente. Algunos rabinos afirman que fue un ángel, otros que fue una manifestación divina. Jacob mismo dice: «He visto a Dios cara a cara, y fue preservada mi alma». Génesis 32, 30. ¿Luchó Jacob con Dios? ¿O luchó con una parte de sí mismo, proyectada en la oscuridad? ¿Fue una visión? ¿Un sueño? ¿Una batalla espiritual literal? Nunca lo sabremos del todo, pero el mensaje resuena con fuerza. La verdadera bendición de Dios no es robada, ni comprada, ni manipulada. Es concedida en medio del quebranto. Es entregada cuando el alma reconoce su nombre, su historia, su verdad. A la mañana siguiente, Jacob camina hacia Esaú, cojeando, vulnerable. Pero no es el mismo hombre que huyó años atrás. Es Israel, el que luchó con Dios y vivió. Lo que ocurre después es igualmente sorprendente. Esaú no lo mata, no lo odia. Corre a su encuentro y lo abraza, llorando. La historia da un giro inesperado: la reconciliación. ¿Fue Esaú transformado también? ¿Intervino Dios en su corazón? El texto no lo explica, solo muestra el milagro de la misericordia. A lo largo del relato, Jacob pasa de ser un joven ambicioso a un anciano quebrantado,
que al final de sus días bendecirá a sus hijos y nietos con palabras llenas de sabiduría, como lo hizo con José y sus hijos en Egipto. Aquel que una vez engañó para recibir una bendición, ahora se convierte en quien la otorga. Quizás Jacob fue escogido no a pesar de sus fallas, sino precisamente por ellas, porque su vida evidencia la transformación de un hombre común en instrumento de un plan divino. Su historia no trata de perfección, sino de redención. No glorifica la mentira, sino que muestra cómo Dios puede obrar incluso a través del barro humano. Algunos comentaristas ven en Jacob un símbolo de toda la humanidad, en lucha constante, en búsqueda de identidad, aferrado a la esperanza de una bendición que justifique su existencia. Otros van más allá y dicen que Jacob representa a Israel mismo, un pueblo marcado por la lucha, pero también por la elección divina. ¿Fue justo lo que Jacob hizo? ¿Aprobó Dios su engaño? Las respuestas no son simples, pero quizás la Biblia no intenta justificarlo, sino mostrarnos que lo sagrado no siempre llega por caminos rectos. Jacob, el tramposo, el fugitivo, el quebrantado, se convirtió en Israel, padre de una nación y testigo de lo divino. Su historia nos recuerda que los caminos de Dios no siempre son comprensibles, pero siempre son transformadores. ¿Y tú? ¿Qué estarías dispuesto a enfrentar para encontrar tu verdadera identidad? En la oscuridad del Jacob, todos luchamos con algo, y quizás también podemos salir transformados. Gracias por acompañarnos en esta travesía por el lado oculto de la Biblia, donde los misterios no se explican, se exploran. Si esta historia resonó contigo, no olvides dejar tu comentario, compartir este video y suscribirte para descubrir más enigmas y verdades ocultas entre las páginas del texto sagrado. Hasta la próxima, donde un nuevo misterio nos espera.